Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de A los 40 Autismo. Hoy quiero hablar sobre cómo ha sido el camino o cómo ha sido mi camino hacia el autismo, consecuencias de tener un autismo tardío en la edad adulta. Bueno, como decía, hoy vamos a hablar sobre el camino al autismo, ¿no? O sea, todos esos hitos que vas pasando a lo largo de tu vida como autista, pero autista no reconocido. Yo espero que esto llegue un momento en el que esto no vuelva a ocurrir, o sea, que nadie tenga que pasar por todos estos hitos, pero creo que ahora no es todavía ese momento. De hecho, somos muchísimas personas y cada vez constato que somos más, porque me escribe mucha gente en esta situación. Pues eso, somos muchísimas personas que hemos llegado al autismo en la edad adulta. No es que hayamos llegado, o sea, vamos a ver, esto por si hay alguien que está escuchando esto y no está enterado del tema. No es que hayamos llegado, no es que de repente nos haya brotado el autismo, no, sino que hemos constatado o... Sí, hemos constatado que todo eso que nos pasaba y que nos hacía sentirnos de alguna manera tan mal, no por cómo somos, sino por cómo parece que tenemos que ser, pues se llamaba autismo y ha estado toda la vida con nosotros y va a estar toda la vida con nosotros. Entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Pues porque el otro día en una conversación con un grupo de autistas estuvimos hablando sobre tomar fármacos, ¿vale? Sobre el hecho de tomar fármacos y cómo es la experiencia, ¿no? Entonces eso me hizo recordar que yo en un momento de mi vida sí que tomé fármacos, psicofármacos, digamos, ¿no? O sea, fármacos para la salud mental, digamos. Y recuerdo ese episodio, o sea, recuerdo el hecho de tomar los fármacos como algo muy, muy desagradable porque limitaba mi capacidad mental. Yo me veía muy, muy limitada, o sea, yo veía como que pasaban cosas a mi alrededor, pero yo no podía tomar acción en esas cosas, ¿no? Y lo recuerdo como algo muy desagradable. Pero eso no es de lo que quiero hablar hoy. De lo que quiero hablar es de las conclusiones que yo saqué cuando de repente caí en, ostras, y es que ¿por qué yo estuve tomando durante un tiempo estos fármacos, que fue un antidepresivo? ¿Por qué yo tuve que tomar un antidepresivo? Y ahí caí en la cuenta de que desde que sé que soy autista no había vuelto a pensar en ese episodio de mi vida. Y me parece un episodio muy relevante, muy crítico, y que tiene muchísima importancia en el camino al autismo. En aquel momento yo no lo vi como tal. Yo, pues a lo mejor tendría unos 20 años o así, estaba estudiando mi primera carrera, estaba estudiando económicas y, y lo que me pasó es que de repente todo lo que hacía en mi vida no tenía sentido. O sea, todos los pasos que yo había ido dando en mi vida y que aparentemente estaban en el buen camino, ¿no? O sea, en lo esperado, y luego hablaré de esto también, de repente como que nada tenía sentido. O sea, de repente la carrera no tenía sentido, yo no quería estudiar esa carrera, eh, mis relaciones no tenían sentido, de repente empecé a coger una fobia tremenda a la gente, hasta el punto de que eso me imposibilitó hacer una vida normal. O sea, yo no podía salir a la calle, a mí me daba miedo coger el metro. Eh, oía ruidos, ojo con esto, porque
aquí hay muchas veces que se confunde el autismo con la esquizofrenia. Y yo oía y sigo oyendo muchos ruidos, pero son ruidos que realmente existen, no se están creando en mi cerebro. Lo que pasa es que el resto de cerebros los filtra ese sonido porque no es importante. En cambio, para mí, pues no lo filtra y hay veces que sí es importante y hay veces que no es importante y es bastante molesto. De hecho, el otro día vi como una especie, pero muy pequeñita, así como un pasaje de la serie de, creo que se llama The Good Doctor, que es como de un médico que es autista o algo que está en Netflix. Bueno, sabréis mejor cómo se llama que yo porque no sé muy de ver tele. Pero vi así como un pasaje como súper rápido y estaba como intentando diagnosticar a un paciente o hacerle una prueba o algo y de repente se rayaba porque escuchaba este ruido y no podía, ¿no? Y era como, el resto de la gente como, pero qué ruido, pero qué dices, que sí, que está sonando la luz. Sí, las luces suenan, suenan mucho, muchas veces suenan. Bueno, el caso es que a mí me empezó a pasar eso, yo oía muchos ruidos, tenía mucho miedo, porque esos ruidos que siempre habían sonado en ese momento como que de repente era como más importantes y fue una época, eh, digamos que fue una época como oscura de mi vida. Al final me medicaron, eso hizo obviamente que me tranquilizara, pero yo veía que aquello, o sea, no. Yo veía que mi cerebro no tenía esta rapidez que tiene habitualmente, o no, porque claro, el autismo rápido precisamente no es que seamos, sino que vamos más lento y más profundo, ¿no? O sea, yo veía que me pasaban las cosas y era como el que ve una película así, como aburrido, que no sabe tal, así un poco. Y había una parte que era como, pero venga, reacciona, y yo no podía reaccionar. Bueno, entonces, eso duró un tiempo bastante largo y me llevó a un camino completamente diferente al que había tenido hasta entonces y que cambió por completo el rumbo de mi vida. Entonces, qué es lo que yo descubrí de ahí y por lo que es importante este episodio, ¿no? Y por lo que este episodio de mi vida quiero decir y por lo que yo lo quiero compartir. Bueno, la imagen que yo había intentado proyectar de mí era la que yo había interpretado que mi entorno esperaba de mí. ¿Podía ser una buena o una mala interpretación? No lo sé. Eh, Creo que tampoco me equivocaba mucho, sinceramente. O sea, creo que mi interpretación ahí fue bastante real de lo que se esperaba de mí. Pero yo, en ese momento, algo se rompió en mí y fue como, es que esto no eres tú. Pero claro, es que el problema era que lo que yo soy era tan distinto, tan diferente a lo que se esperaba de mí, que romper con todo eso necesitaba que yo misma me rompiese. O sea, necesitaba que hubiese una fractura, como un gran cañón abierto en mí para que esa yo real saliese. Porque yo creo que en muchos momentos de mi vida esa yo había intentado salir. Pero claro, ¿qué me encontraba? Me encontraba siempre al entorno devolviéndome al camino del bien, digamos, ¿no? Eh, y como que necesitaba algo más fuerte, ¿no? O sea, no digo que yo me crease eso para justificar un cambio, digo que al final tantos intentos de una forma, digamos, pacífica conmigo misma para llegar al cambio hicieron que y fracasaron, o sea, todos esos intentos de forma pacífica fracasaron, al final hicieron que algo en mí se rompiese y es como, no puedo más, yo no quiero esto, o sea, yo no quiero pasar por esto. La responsabilidad de esta imagen que yo me había creado del bien, yo no creo que fuera exclusiva de una persona, de un grupo de personas, ¿no? Creo que es algo que está muy latente en la sociedad y con lo que todavía muchas veces tengo que luchar. Y es eh,
esa percepción del sistema económico y societario que existe, ¿no? Es decir, estudias tu carrera, tienes un puesto de responsabilidad, te compras una casa, tienes familia, ganas muchísimo dinero y al final pues tienes éxito en la vida, ¿no? A mí esto, o sea, ahí hubo algo que a mí no me cuadra de ninguna manera y, y a pesar de que yo había seguido todos los pasos para llegar a ese mal llamado éxito en la vida, no era lo que iba a ser para mí el éxito. Y de hecho esto es algo, es una constante en mi vida y desde aquel momento y en muchos momentos de mi vida sigo como luchando con eso, ¿no? Pero ese momento en el que yo constaté que ese estilo de vida, que es como el que está bien visto, no era bueno para mí, ahí hubo un cambio que sin duda me acercó al autismo. Estoy completamente segura de que ese cambio de mentalidad que se produjo en mí y que me llevó a tomar decisiones muy alejadas de este sistema de éxito personal que se basa únicamente en lo material, me llevó al autismo en sí mismo, ¿no? Porque fue mi primera toma de contacto con el autocuidado. O sea, yo hasta entonces yo no sabía qué era el autocuidado, ni la inteligencia emocional. De hecho, en terapia estuve durante mucho tiempo con una mujer con la que lamentablemente no he podido volver a conectar, no sé por qué, pero esa mujer, sin saber que yo era autista, ella era psicóloga, pero sin saber que yo era autista, me enseñó muchas herramientas que creo que a día de hoy me evitan tener que estar continuamente enganchada a una terapia, porque verdaderamente aprendí pues cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades y qué podía hacer con ello, ¿no? Sin saber que era autista. Yo creo que es que esta mujer, pues, del autismo sabía, pues, lo que se sabe oficialmente cuando tienes estos estudios. No tenía un conocimiento profundo, entonces en ningún momento sí que veía algunas cosas así, me comentaba a veces tal, el tema de la rigidez, hablábamos y demás, pero ella nunca lo asocia al autismo. A pesar de eso, le estoy muy agradecida porque me dio esas herramientas de autocuidado que me han llevado hasta hoy y que me han hecho poco a poco salirme de ese camino y llevarme a otro camino que al final me ha llevado al autismo, porque creo que ese camino del éxito, ¿no? Del éxito personal basado únicamente en lo material, ese es un camino muy perjudicial para una persona neurodivergente. O sea, cada vez lo veo más desde el punto de vista del sistema educativo, eh, desde el punto de vista de los trabajos, tal y como están concebidos, ¿no? De productividad y responsabilidad en el trabajo y no sé qué y tal. Creo que eso a una persona neurodivergente lo único que hace es enfermarle. Eh, que nosotros necesitamos otro tipo de sistema. Y claro, salir de ahí es complicado porque se supone que es lo único bueno y lo único existente, ¿no? Creo que afortunadamente en los últimos años y gracias a las redes sociales se está haciendo un esfuerzo por este cambio, pero bueno, yo estoy hablando de que yo tenía 20 años, o sea, estoy hablando de hace 20 años. El poder que tienen las redes sociales hoy no lo tenían entonces y si lo hubieran tenido quizá no hubiera necesitado pasar por ese punto. Pero, ¿por qué, ¿por qué me parece importante esto? Porque ha sido el primer punto, luego hay otro también, pero ha sido el primer punto en el que algo en mí se rompió y dijo, no puedo seguir por aquí. No puedo seguir por aquí porque es que esto verdaderamente me hace daño. Esto me lleva a un sitio que no soy yo. El segundo hito
importante en mi vida, y precisamente acabo de hacer un comentario en Instagram, en una cuenta de, creo que se llama Autista y Madre, una chica que habla de la maternidad en el autismo, fue precisamente eso, fue el hecho de convertirme en madre, para mí fue el segundo hito que ya definitivamente me ha traído al autismo. O sea, sin dudarlo, la maternidad me ha traído al autismo. No solo por el hecho de que yo descubrí que yo era autista, porque una de mis hijas lo era, sino porque es que pasa una cosa muy curiosa. Y es que antes de ser madre yo era capaz de tener un trabajo y de ser muy eficiente en el trabajo, eh, a costa de no tener otras parcelas en mi vida. Pero bueno, tampoco me importaba porque era un trabajo que me gustaba. Pero al convertirme en madre, claro, o sea, esa unión física, biológica que se establece entre una madre y su bebé es tan fuerte que en mi caso no la pudo romper el trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo me encontré en una disyuntiva entre no puedo, o sea, mi cabeza no me da para maternar y a la vez trabajar al ritmo que yo llevaba antes. O trabajar por cuenta ajena en una jornada normal, una jornada de 8 horas. Yo soy incapaz, o sea, no puedo, es que no puedo. O sea, es que es así, es que me cuesta mucho separar, hacer separaciones, ¿no? Entonces la maternidad me trajo eso, la maternidad de repente, yo lo tenía todo, bueno, más o menos hilado, bueno, pues tal, yo tenía ya mi negocio, porque claro, no entré en el sistema, no llegué a entrar en el sistema como se había esperado de mí, ¿no? Siendo economista, además, es que, claro. Entonces, yo ya llevaba un tiempo con mi propio negocio, pero yo lo tenía muy hilado. Y de repente entro en la maternidad y veo que la maternidad es tan sensorial y que requiere tanta concentración de estímulos que o una de dos. O yo me dedicaba a criar a mi hija o me dedicaba a trabajar. Pero las dos cosas yo no podía. O sea, definitivamente no podía. pasaba, pasaba algo, ¿no? Como que me bloqueo. Y ese ha sido, digamos, el segundo hito importante. La maternidad fue una revolución alucinante porque llegué a la maternidad ya intentando ser muy yo y muy fuera de los estándares que se habían esperado de mí, y eso hizo que yo llevara una maternidad que todavía hoy suena como rara, porque incluso hay muchísima gente que materna igual que yo lo hice, pero no era lo habitual. La forma que yo tuve de maternar a mis hijas, de dar a luz a mis hijas, la crianza y todo, ¿no? Entonces, este segundo hito me ha acercado todavía más al autismo, ¿no? Todavía más a ese diagnóstico, a entender que, que todo lo que me pasa porque mi cerebro es como es. Si yo hubiera tenido un diagnóstico en el momento en el que lo tenía que haber tenido, si hubiera tenido un diagnóstico a lo mejor con 7 8 años, donde yo ya empezaba a ver que yo era de alguna manera, pero que eso mejor que nadie lo supiera, porque entonces no encajas, entonces te sales del molde, y salirse del molde no está tan bien, aunque a veces parece que mola, ¿no? Y que los que se salen del molde al final son súper exitosos y no sé qué. No, tampoco está tan bien salirse del molde. Entonces yo rápidamente aprendí que eso no era algo bueno. Pero si yo en ese momento hubiera tenido mi diagnóstico, que al final el hecho de ser autista ya de alguna manera te saca automáticamente del molde, si yo hubiera tenido ese diagnóstico, estoy segura de que no hubiera tenido que pasar por estos dos hitos, especialmente el primero de ellos, eh, porque ya de alguna manera mi vida hubiera estado
condicionada a mi condición, valga la redundancia. Es decir, ya todo hubiera estado encaminado y hubiera evitado ese peso que he sentido durante tanto tiempo de a ti no te pasa nada, tú eres normal, entre paréntesis, discapacidad invisible, así que tienes que tirar para adelante. Entonces yo tiraba para adelante con una mochila llena de piedras, aunque me costara la vida, pero había que tirar para adelante y eso al final ha traído pues, pues muchos problemas, ¿no? Como en aquel caso una, una depresión, ¿no? Bueno, no sé, este episodio la verdad es que me siento así como que he ido divagando un poco. A lo que quiero llegar es que un diagnóstico tardío de autismo implica muchísimo sufrimiento en la vida, que hay muchas cosas que nos ocurren porque no sabemos quiénes somos realmente y que ahora que lo sabemos, esa toma de conciencia hace que, vale, ya está, es que soy así y no tengo que seguir el camino indicado, ¿no? Incluso muchas veces, si se entiende bien el autismo, las personas de nuestro alrededor lo entienden bien, ya como que te quitan esa presión, ¿no? De, bueno, tendrás otro camino y ese otro camino también es válido, ¿no? No tiene por qué ser inválido. Que también es válido a pesar de que se sale del sistema, ¿no? A pesar de que nos lleva a tener un estilo de vida muy diferente al esperado o al que tiene la mayoría de la gente, pero oye, bienvenido sea porque a mí ese estilo de vida me trae paz y sobre todo me trae salud. Entonces, es que realmente es una invención del siglo XXI y del siglo XX, ¿no? Ese estilo de vida, de ese éxito tan materialista y demás. Creo que genera mucho daño. En conversaciones con otras personas, adultos, autistas, es una de las cosas que creo que más ansiedad genera, ¿no? Como esa necesidad de tener que ser igual que. Y a lo mejor, es que a lo mejor tampoco es tan importante. En tanto en cuanto si lo sigues estás enfermo, no es tan importante. Pero bueno, yo qué sé, aquí mis reflexiones. Nada, que te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta aquí. Sabes que puedes hacer una aportación al proyecto en la cajita de descripción. Tienes un enlace y puedes hacer una pequeña donación. Yo te estaré súper agradecida y es una forma de colaborar con este proyecto y de hacer que vaya creciendo todavía más, está creciendo mucho, pero que siga creciendo todavía más y que podamos de alguna manera dar visibilidad a qué es realmente el autismo y que se vayan cayendo todos esos estereotipos sobre lo que somos las personas autistas. Así que, bueno, nada, que muchísimas gracias como siempre a todos, os leo en comentarios y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!